tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Ojeda, ¿cómo le va, abogado, que nos acompaña hoy como panelista invitado? Y más que al lugar, porque hoy vamos a tratar temas que tienen todos que ver con leyes, con el sistema judicial. Son varios temas que confluyen en el día de hoy. Primero, ¿qué lío este domingo con alguien le pasó? Porque, no sé, depende del teléfono que tenía, lo de la hora. Bueno, lo peor que pudo haber pasado que gente fue a trabajar una hora antes. No, gente que tenía que dormir un poco más, eso es más criminal, eso es bastante criminal, más criminal, sobre todo por un domingo, ¿no? Claro. Victoria, horarios de ómnibus que pasaron una hora antes y entonces también hubo gente que fue a la hora correcta. Sí, fue para mucha gente fue un lío, sin duda. A mí no me pasó. Pero bueno, lo que pasa es que los celulares ajustados a la forma electrónica, gran parte de estas modificaciones vienen directamente de organismos internacionales que controlan. Pero de última, antes fue rápido, sí, ¿viste? Te explicaba cómo arreglarlo, cómo solucionarlo bastante rápido. Sí. El garrón ya se lo había comido mucha gente, ¿no? Dependía del equipo, en realidad el error se lo había comido mucha gente si no estaba... lo más fácil es llamar al 16 y chequear la hora oficial, porque de última... Claro, es lo que tenés que hacer. Sí, No, el tema es cuando hay gente que ni usa reloj de mano y seguía solo por el celular. Hay días que uno hace eso, hay días que solo miras la hora en tu celu y ahí no tenés cómo comparar. Yo desconfié de mi reloj y dije, otra vez me Más bien desconfías del reloj de mano. Es tal la dependencia, ¿no? Con la tecnología. Yo en realidad mi teléfono no cambió la hora, se portó muy bien. Pero... prendo la televisión y veo que estaba mal la hora en la televisión. Y yo dije, uy, mirá lo que se la comieron estos. Y llamé al 16 y era correcto lo de mi teléfono y lo de mi reloj de pulsera. La señora. Señores, vamos con el tema de hoy. Vieron que sí, en los titulares de la prensa aparecían por allí algunos temas vinculados a justamente el sistema carcelario, a leyes, al sistema judicial. Hoy el tema que nos convoca en realidad es principalmente un análisis sobre el tema de las leyes, de las penas sustitutivas, ¿no? De las penas alternativas, sustitutivas, la ley que las promulgó en su momento. Vamos a estar analizando qué confianza nos dan, quién las supervisa, sobre todo porque volvieron a aparecer en el tapete a partir de los procesamientos sin prisión de los incidentes pasados vinculados al CIRPA y al Codicen. Al margen, había un par de noticias allí que hoy también generaban un poquito de cuestionamientos. Por un lado, se viene la gracia pueden llegar a ser podrían ser 400 reclusos. Ustedes saben que esa es una modalidad de excarcelación que solo corre para reclusos que están pagando su pena, que están privados de libertad, por eso son reclusos, pero sin sentencia, es decir, que todavía no han tenido pronunciamiento y que además no hayan sido reincidentes en su historial. Por lo tanto, no es que se van a abrir las cárceles y salga quien salga. No es así, lo que no significa que, bueno, no esté bueno hacer alguna consulta también al respecto, ¿no? El Uruguay tiene una altísima población carcelaria, de las más altas, si no la más alta de América Latina, y hemos sido observados por organismos internacionales de derechos humanos competentes a la materia. Habrá que ver si la solución es entonces abrir la puerta, ¿no? Bueno, habrá que ver. Sí. Por la población carcelaria. En relación a la densidad de población también. Y la población sin condena estamos fuera de cualquier punto de y faltando referencia. Pactos internacionales. Vamos a eso en un ratito nada más. Si me permiten, tengo en línea en este momento al edil en el departamento de Canelones por el Partido Nacional, el señor José Lu Hernández, a quien lo estamos llamando porque otro de los titulares daba cuenta justamente de eso, de que había cierta disconformidad con un convenio que se está por firmar otra vez con el INAU, para que menores infractores hagan sus pasantías en la Junta, en determinados lugares. Y eso generó, por malas experiencias, según algunos, bueno, dudas, las de Montevideo, exacto. Bueno, ahora me contás. Hernández, ¿me escucha? Sí, escucho bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos con este tema que realmente ha generado mucha repercusión y más que nada lo que es dentro de la misma Junta Departamental, ¿no? Sí, imagino. Porque, a ver, ¿serían pasantes para qué tipo de trabajos? Igual, ese fue un proyecto que presentó el Frente Amplio. La idea es que, como existen vacantes dentro de la Junta Departamental de Canelones, sean cubiertas con menores que están dentro de lo que es el CIRPA, ¿no? Bien. O sea, no es INAU, sino están hablando de lo que es CIRPA. CIRPA. Sí, perfecto, sistema de responsabilidad adolescente, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de trabajos? ¿Lo que fuera dentro de la Junta?
Sí, estos fueron, según los La manifestó la experiencia en Montevideo, ¿no? ¿Cuál La fue? experiencia en Montevideo, o sea, cubrí diferentes áreas, lo que es la parte de administración más que nada, y bueno, esto fue llevado allí al plenario, hubo mucha discusión sobre el tema, duró cerca de 8 horas discutiendo este tema, así que imagínate lo que habrá sido y bueno, todas las repercusiones y las opiniones que habrán habido al respecto, ¿no? Pongamos sobre la mesa cuáles son las resistencias que plantean ustedes, cuáles son las fallas que le ven a este tipo de acuerdos, o los riesgos. Sí, lo que es en lo personal, bueno, todos los días estamos viendo lo que está sucediendo dentro del CIRPA, ¿no? Primero que nada, el tema de funcionamiento interno, los mismos funcionarios están de acuerdo cómo se está manejando internamente entre ellos, y a su vez lo que ha generado los mismos problemas con los menores. O sea, hoy en día, si comparativamente lo que hablamos con la Junta Departamental de Montevideo, que el acuerdo fue hecho en el año 2013, hace 2 años. Sí. Hace 2 años atrás la situación creo que no era la misma de lo que está pasando ahora. Y bueno, acá la propuesta que hay por parte del sector del Frente Amplio es que los menores estén sin custodia dentro de la Junta Departamental. O sea, van a ser llevados por funcionarios del CIRPA, se van a dejar allí y a las 6 horas lo van a ir a buscar nuevamente, ¿no? Por lo tanto, esto genera una inquietud muy grande, más que nada entre lo que es los ediles y los mismos funcionarios que no están capacitados. Acá se habla de rehabilitación. Los funcionarios de la Junta Departamental de Canarias no están preparados para rehabilitar a un menor que está dentro del CIRPA, que está atrás de rejas. Por lo tanto, no es que estemos en contra, sino estamos en contra de cómo se está manejando este tema y de las condiciones que van a estar los menores allí dentro de la Junta, ¿no? Pero ¿estarían de acuerdo si, por ejemplo, se acompañara al pasante de alguna custodia? En primer lugar, estaríamos de acuerdo si estuviera con alguna custodia alguien que realmente lo guiara y una manera que haga lo que tenga que hacer, ¿no? No es dejarlo y irse nada más como está sucediendo acá. Y en segundo lugar, lo que estamos solicitando, que así como se le da a menores de CIRPA, también se le dé a otro tipo de menores que no han cometido delitos, menores que realmente necesitan trabajo, de escasos recursos económicos, que realmente es la oportunidad para conseguir un trabajo. Y también hemos hablado del tema de violación de algunas leyes, ¿no? Hoy en día, cuando existen vacantes, como la Junta Departamental de Canelones, la ley, por ejemplo, de discapacidad, se habla de que un porcentaje se debe cubrir con discapacidad. ¿Y no están cumpliendo eso? Acá no se está cumpliendo. Hoy en día, dentro de la Junta Departamental de Canelones, no hay ningún discapacitado. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Y es responsabilidad misma de quien conduce todo, ¿no? Esto fue presentado por la mesa política allí de la misma Junta Departamental, el sector del Frente Amplio, y bueno, lo que es el Partido Nacional en unanimidad lo votó en contra, salió sí adelante con los votos del Frente Amplio y bueno, veremos qué pasa al respecto, ¿no? Bien, pero vayamos por parte, porque una cosa es la realidad interna del funcionamiento interno de lo que puede ser el CIRPA. Y otra diferente es, primero, discutir si están de acuerdo, para empezar, de que efectivamente algunas de estas vacantes, al margen de que primero se llenen los cupos previstos por ley, que tienen que ver con, por ejemplo, personas discapacitadas, ¿están de acuerdo, además de que haya pasantes que sean infractores? Porque después, si no, todos los peros pueden aparecer en una gran lista. Lo principal es decir, ¿están de acuerdo, al margen del cómo, de que se les dé la posibilidad de estas pasantías a menores infractores? Como una suerte de justamente rehabilitarse también, ¿no? De integrarse a la sociedad y... Estamos de acuerdo siempre y cuando las condiciones estén dadas, ¿no? Lo digo nuevamente, un funcionario de la Junta Departamental se le enseñó taquígrafo, administrador, manejar la computadora, pero no de tener un menor que está cierta cantidad de horas atrás de rejas, vienen, lo dejan allí en la Junta Departamental solo y se van. O sea, yo creo que realmente acá debería haber alguien más, por lo menos alguien del INAO o alguien capacitado para poder guiarlo. ¿Por qué no darle una tarea como tal? Porque si no más, sino creo que hay una tarea para realmente poder habilitarse y enseñarle algo y que salga algo de todo eso, ¿no? Yo creo que... Y frente a este planteo, ¿qué recepción hay por parte de las autoridades? Y ellos dicen que sí, de que realmente va a salir adelante, de que va a haber una rehabilitación y que bueno, que va a... ¿Pero están dispuestos a ponerle un acompañante, custodia o como se le llame? No, siempre se manifestó de que van a estar sin custodia durante esas 6 horas. ¿Eso es inamovible? Es inamovible, ya fue votado allí por la mayoría del Frente Amplio en la Junta Departamental de Canelones y bueno, ahora se verá qué ocurre cuando comience a transitar este proyecto, ¿no? ¿Y qué independencia tiene la Junta para decir, bueno, tanto número de vacantes efectivamente para infractores menores y tal número para, bueno, justamente, por ejemplo, personas con discapacidad o otros solicitantes, ¿no? De justamente poder acceder a esas pasantías?
¿Qué independencia tiene la Junta para eso? Es que la Junta se maneja en base a proyectos y en base a la mayoría de lo que vote cada uno, ¿no? O sea, acá el Frente Amplio la propuesta que hizo fue de solamente menores de CIRPA. No se habla en ningún momento de menores que no hayan cometido delitos, no se habla en ningún momento de discapacitados ni de afrodescendientes que maneja las leyes respectivas. Se habla solamente de menores de CIRPA y bueno, fue un proyecto presentado allí, el cual la mayoría manda en este caso y fue en que decidieron ellos. Pero no se habló nunca por parte de ellos, sí de parte de la oposición, pero por parte de lo que es el oficialismo nunca se habló de contratar menores que no sean del CIRPA. Ojo, estamos hablando del CIRPA, aclaré al principio, porque una cosa es CIRPA, menores que han cometido delitos y que han llegado a estar detrás de rejas porque cometieron delitos graves, y una cosa es INAU, menores que están contra su voluntad en INAU porque fueron abandonados por sus padres, que creo que también debería contemplarse en este caso, ¿no? Menores que tuvieron la desgracia de que los padres lo abandonaron, y bueno, qué linda oportunidad de conseguir un trabajo en la Junta Departamental y poder rehabilitarse socialmente en el sentido. Cosa que no fue propuesta de esta manera, ¿no? Bien. ¿Y entonces cómo sigue? Y bueno, acá sigue, la votación fue nominal, cada vez se hizo responsable de su voto, y cuando comience se verán los resultados. Ojalá sean buenos, por el bien de todos, pero vamos a seguir insistiendo en el tema de que acá hay que tomar en cuenta gente que no ha cometido delitos, porque también se quiere rehabilitar a quien tuvo un problema en su vida, pero también hay que defender al que quiere trabajar y hacer las cosas bien, ¿no? ¿Quién se haría responsable en el eventual caso de que algún chico privado de su libertad que vaya a ocupar estas pasantías generare, bueno, una situación violenta? ¿Quién se hace responsable? Y en este caso lo que dice el contrato de que la Junta Departamental no se hace responsable, pero tampoco el CIRPA se haría responsable, porque si estamos hablando que lo van a dejar solo los menores a 6 horas allí, realmente en ese caso no sé qué va a pasar. Porque realmente ¿qué pasa si ocurre un hecho violento donde termina, no sé, malherido otro funcionario? Y en ese caso creo que el responsable es quien lo votaron, ¿no? Acá hay una aprobación por parte de un proyecto, el cual tiene que tener anuencia de la Junta Departamental, la tuvo, hubo edil por edil lo votó, dijo yo que hubo voto afirmativo o negativo, y creo que la responsabilidad viene en base a ellos y de quién presentó realmente el proyecto, ¿no? De todas maneras, está estipulado que, a ver, que no va a ser al azar, que se estudiará el perfil de cada chico pensando en, bueno, si está capacitado efectivamente para esta aventura, ¿no? Sí, no, eso sí, eso fue promovido de esa manera. Bien, bueno, eso ya, no sé si es una garantía, pero es un primer paso, ¿no? Es un primer paso, pero no olvidemos que los menores que están en el CIRPA porque cometieron delitos graves. Ojo, hay que estudiar muy bien ese caso. Hay antecedentes de la Junta Departamental de Montevideo que no son muy buenos en este caso. ¿Cuál le consta? ¿Cuál le consta de la Junta? Y bueno, no ha llegado información de algún menor que como que se ha escapado también de lo que es la Junta Departamental de Montevideo, que realmente no se ha portado como tal. Porque no es ir dejar un menor y tomar, ponerte a escribir, hacer esto. Yo creo que lo digo nuevamente. Cuando se habla de una rehabilitación, debe haber gente que esté capacitada para rehabilitar. Y en este caso, la Junta Departamental de Canelones, los funcionarios no están capacitados para ello. Bien. Bueno, Hernández, seguiremos de cerca. ¿Cuándo se implementaría, además? ¿Cuándo sería el comienzo de esto? Y el comienzo, bueno, no está estipulado. Tuvo una anuencia de la Junta Departamental para comenzar a gestionarse. Bueno, el contrato son 3 años. Cobrarían 12.000 pesos por mes los menores. Un horario de lunes a viernes, 6 horas por día. Y bueno, con todas las remuneraciones, con aguinaldo, con salario vacacional, todo. Así que realmente... el proyecto viene en base a eso y bueno... Perdón, contrato a 3 años. 3 años, un contrato a 3 años. Bien, eso quiere decir que puede ocurrir que alguno de esos menores infractores termine su condena, digamos, de privación de libertad, deje de ser recluso y siga trabajando allí como una persona libre y termina el contrato. Sí, puede ocurrir. ¿O es para eso. casos que está previsto más años de reclusión? No, se habla de menores mayores de 16 años que están en el CIRPA y ya te digo, el contrato es por 3 años y un poco el miedo viene en base a eso, ¿no? Que lo decimos nuevamente, creo que hay que darse oportunidad a los demás y estamos preocupados porque si un menor que cometió un delito se le da la oportunidad de seguir un trabajo, quizás pueda seguir para adelante y no a un menor que realmente nunca cometió ningún tipo de delito, ¿no? Lo que no me queda muy claro es, ¿se le va a pagar 12.000 pesos? ¿Por qué tipo de trabajo exactamente? ¿Qué harían? El tipo de trabajo en sí no está especificado. Lo que se habló fue que hubo un varios retiros de funcionarios dentro de la Junta Departamental, por lo tanto generó vacantes. Ajá. Y lo que trabaja la Junta Departamental, más que nada, de repente limpieza, parte administrativa, cosas de esas, ¿no? Bien. Hay un sueldo promedio en la Junta, ¿qué sería? Perdón, ¿cómo dijiste? Un sueldo promedio mínimo para cualquier trabajador de la Junta. Ah, no, el sueldo más, no sé bien el sueldo, pero es mucho más. Eso es cierto, en ese sentido, digo, el sueldo de un funcionario es de otro monte, no es de 12.000 pesos. No lo tengo específicamente, pero sé que anda mucho más. Bien. Y
en cuanto a la voluntad o la resistencia del resto de los funcionarios, al margen del partido político, por favor, del que trabaja allí. Sí, o sea, hemos escuchado de todo, ¿no? Hay funcionarios que tienen miedo de vivir en la tranquilidad, de decir, viene un menor que quizás me termine robando algo, quizás termine cubriendo un hecho. La verdad que me pongo en la situación de muchos de ellos y no es fácil, o sea, está conviviendo de una manera, aparte lo digo, no están preparados para eso. Entonces, el Está miedo claro, pero pasa a esto. ¿usted podría hablarme de mayorías? ¿Hay una mayoría que está con sus grandes dudas o es la minoría la que opone reclamos? Según la presidenta, digo, la mayoría aceptó. Nosotros en el mano a mano hemos sentido otra versión, pero bueno, como siempre hay gente que de repente se anima a hablar y viene una orden de la presidenta de la Junta Departamental, viene orden de una mayoría dentro de lo que es el recinto y eso genera mucho miedo a veces también de poder expresarse públicamente, ¿no? Bien. Hernández, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, Gracias. Chau, chau. Bien. Es debatible, ¿no? Sí, pero hay varios aspectos. El primer aspecto es el menor infractor que está en un proceso de rehabilitación. Yo voy a partir de la base de que no sería un primario que recién llegó y lo van a poner en un proceso de rehabilitación. Por lo general, siempre la reinserción es en una etapa donde la persona se ha recondicionado y seguramente deben haber una evaluación de méritos por los técnicos que trabajan. El CIRPA tiene problemas en muchos centros, pero no en todos. Y eso sería bueno también que lo tuviéramos presente. Pero por otro lado, quiero poner la discusión desde la otra perspectiva. Dice, no le damos trabajo a la gente que está necesitando, no sé qué, y le vamos a dar a alguien que tuvo problemas con la ley o que está en un proceso de reclusión. Y precisamente por eso. Porque estamos tratando de reinsertar a la sociedad a alguien que por alguna razón está fuera de los focos del funcionamiento social integrado. O sea que a priori estás a favor de la medida. Yo estoy a favor de la medida en la medida en que sea en la medida que tenga una evaluación del interno, del perfil pero eso del viste interno. que nadie no me lo contradijo, al contrario. O sea, yo creo que aquí de la base que eso estaba yo escuchaba al pensado. edil y a mí la sensación que me daba era la del miedo. Ay, viene el infractor y todo lo que está, la parafernalia que está en torno al estigma y la discriminación. Bien, ahí no viene estoy de acuerdo con el eso. miedo, ahí viene el infractor. ¿No tiene algún lugar de legitimidad? No debería. No debería, pero que no debería es otra cosa. Además, Victoria, si estamos y nos llenamos la boca diciendo que necesitamos sistemas de responsabilidad penal como el CIRPA, en este caso adolescente, que eduquen, reinserten en la sociedad a los menores infractores y estamos en contra de esto, en realidad el resto serían palabras vacías. O sea, porque además, como dijo Fernando, la realidad de los hogares del CIRPA no es en todas la misma y no son los únicos casos de reinserción en la sociedad de menores que han cometido algún delito. Hubo experiencias y hay experiencias continuamente exitosas que se han hecho arreglos con la UMTRA, se han hecho arreglos con el ZUNCA y muchos menores han ido a trabajar a la construcción, han ido a trabajar a la industria metalúrgica, etcétera, y ha salido bien. Y bueno, Ro acá está mencionando otros casos. O sea, yo creo que si nosotros estamos, o por lo menos si nos ponemos en contra de medidas como esta, cuando decimos que los sistemas de responsabilidad de las cárceles tienen que rehabilitar y tienen que educarnos, estamos llenando la boca de palabras vacías y es que después no apoyamos eso. Ahora, Ojeda, permiso, frontal, Ojeda, vos me decías que estuviste en el caso de la Junta de Montevideo y ¿qué pasó? Yo no fui la voz cantante en el asunto, pero recuerdo que el tema estuvo en la Junta Departamental de Montevideo, pero el tema de fondo lo marca Fernando, lo marca bien. Acá hay dos opciones y dos formas de que el Estado da el mensaje de qué quiere hacer con la gente que tiene privada de libertad. O busca una oportunidad de reinserción como lo manda la normativa, o cierra la puerta y tira la llave. Entonces, si nosotros estamos en contra de asumir algunos riesgos, porque cuando preguntamos quién se hace cargo, el CIRPA se hace cargo. Entonces, si pasa algo, la responsabilidad es del CIRPA y que el CIRPA tenga serios problemas de gestión, aunque defendamos que en algunos centros es mejor o peor, aunque tenga serios problemas de gestión, la culpa no es de los reclusos. Entonces, si organismos del Estado que tienen vacantes están dispuestos a hacer la apuesta de meter en sus filas de trabajo personas que están privadas de libertad, bien, pero hay que saludarlo. ¿Qué hay del reclamo que también tiene un aspecto que, si no es válido, por lo menos es debatible?
que se plantee que la persona, que el chiquilín no quede solo, es decir, que alguien acompañe a ese chico. Nadie está pensando ni en un militar, ni en un policía. ¿Qué hay de ese planteo? No, pero Victoria, a mí me parece ahí que es irreal que cada chiquilín del CIRPA que vaya a trabajar tenga que ser acompañado, pero entonces ¿de qué estamos hablando? Eso me parece que es Victoria. ¿de qué hablamos de reinserción? Formatos de seguimiento. Control, pero una cosa es un tema de control y seguimiento, pero otra cosa es que cada chiquilín vaya con una persona que lo acompañe, y me parece que eso ya es un desquicio, ¿viste? Yo cuando escucho estos temas pienso siempre en una película de Stanley Kubrick que se llama La Naranja Mecánica. O sea, obviamente cuando una persona está fuera de la ley y crece fuera de la ley, bueno, realmente siempre la posibilidad de la rehabilitación es difícil, el estigma es injusto al mismo tiempo. Entonces, bueno, en ese término medio tenemos que movernos con la mayor credibilidad y la mayor seguridad también. Yo le tengo más desconfianza y más miedo al estigma y la discriminación que a la reinserción de personas que han pasado por un proceso. Es más, el resabio que está acá es el Uruguay parece que tiene en su imaginario colectivo una historia de penalizar. Saquemos todo aquello que pueda ser peligroso. Entonces, nadie piensa cuando un menor o un adulto comete infracción las condiciones que puedan ser dadas para que esa infracción se cometa. Nadie piensa en eso. En realidad pensamos en el delito. Está bien, es una parte de la problemática, pero yo creo que es mucho más profundo. Porque en el fondo nosotros no podemos vivir con una sociedad que siga excluyendo. ¿Por qué crece tanto en el Uruguay la población carcelaria en menores y en adultos? ¿Por qué crece tanto? ¿Cuánto hay de las...? Porque medimos solamente las infracciones, ese es el síntoma del problema. Pero ¿qué pasa con las causas? ¿Qué pasa con nosotros? Eso es lo que me falta a mí, las causas, porque nosotros no podemos ver desde la exclusión que significa el crecimiento de la población carcelaria, sino desde la exclusión que significa la penosa educación que hace que tanta gente después tome Te voy a decir una cosa. Yo trabajo, ustedes saben muy bien que trabajo en una comunidad terapéutica de recuperación de adictos a las drogas. Medidas sustitutivas y internaciones judiciales me sobran. Es más, vienen de la cárcel, esposados algunos, les quitan las esposas, van a la chacra, campo abierto, a trabajar e integrarse. La causa del delito es el delito, robó, rapiñó, golpeó, lo que hizo. La causa de fondo es la adicción o la dependencia química a una droga. Tratado en un centro de rehabilitación adecuadamente, eso perfectamente funciona. Yo tengo casos que han sido así, han pasado por la chacra, han hecho, y con el equipo especializado que acompaña y hace ese trabajo, y después una reinserción social. El país tiene, el Estado tiene una cantidad de programas de reinserción en organismos del Estado. ¿Por qué no dar una oportunidad? Ahora, más adelante en el programa retomamos, sobre todo ese concepto que tiene que ver con el miedo, ¿no? Y esa sensación de a lo peligroso hay que dejarlo de lado. Obvio. Bien, porque también se vincula con la gracia que la Suprema Corte de Justicia va a aplicar como corresponde y por ley en cualquier momento. Pero entonces vamos a retomarlo en un instante nada más. Pero si me permiten, vamos directo al tema que tiene que ver con las penas, que tú decías recién, las penas sustitutivas. Y así después ya podemos presentar a nuestros invitados y retomamos la conversación. Director, por favor. Por 52 votos en 59, la Cámara Baja aprobó esta nueva normativa que prevé sancionar con hasta 30 días de trabajo comunitario o prisión subsidiaria una serie de infracciones tales como el abuso de drogas y de alcohol, desórdenes en eventos públicos, la participación en picadas, utilizar servicio pero no pagar por él, agravio contra la autoridad pública, no denunciar objetos robados, la instigación a la mendicidad, destrozos en espacios públicos, ocupación también de los espacios públicos. Este proyecto, que forma parte del paquete de medidas relativo a la seguridad que envió el Poder Ejecutivo hace más de un año al Parlamento, será promulgado en las próximas horas por el Poder Ejecutivo. Se escucha, arriba lo que luchan. En la noche del lunes, la justicia procesó por atentado especialmente agravado a 5 personas que agredieron a policías luego del desalojo del Códice la semana pasada. Un sexto procesamiento quedó en suspenso por un recurso de inconstitucionalidad que presentó la defensa. Todos deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario.
duró poco hospital en la rebeldía. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Germán Aller, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario del sistema carcelario. Con ese título ha venido muchas veces al programa. Hoy apelamos a él por justamente su experiencia y su trayectoria. No se le ve más relajado, ¿eh? Yo pensé que tenía que dejar el comisionado y va a estar más relajado. No crea. ¿Sabe lo que es llegar a este programa de repente un minuto pasada la hora porque hay un motín o algo? Hemos venido en las últimas circunstancias más tranquilos y creo que es un acierto que se esté debatiendo esta cuestión que es tan importante. Escuchábamos con el doctor Aller ahora, antes de entrar, algunas de las reflexiones que ustedes adelantaron y francamente, en lo personal tengo la impresión que la cuestión de la rehabilitación, la inserción, apostar, vencer el miedo, son cuestiones que están más allá de cualquier discusión. Lo concreto acá es de qué manera, qué medios se eligen para concretar esa aspiración. Y da la sensación que cuando se deja un menor en una oficina pública, en un lugar importante como la Junta Departamental, nadie está hablando de una custodia policial, pero tiene que haber alguien, un referente, que pueda ayudar a la conducción de ese proceso. Es un poco lo que se planteaba con relación a las cárceles cuando hablamos de la parte de confianza, las chacras. Nadie va a dudar del acierto de tener chacras, que haya personas que estén trabajando allí. Pero hay que elegir bien, hay que seleccionar quiénes van, qué hacen. No se puede ser voluntarista en esto. Y sobre todo, cuando una buena idea es seguida de una mala elección de los medios, retrocedemos 3 casilleros. Es decir, una mala experiencia... Se sienta el antecedente negativo que empaña la intencionalidad, ¿no? E instala un clima de rechazo, de miedo, que termina siendo muy contraproducente. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en este tipo de iniciativas y, por ejemplo, se hablaba de la cuestión de las adicciones. El tratamiento de las adicciones, tanto para los mayores como para los menores, es una clave. Es decir, hay que seleccionar bien... ¿La problemática de droga establecida? Sí. Es decir, lo que no podemos cuantificar el porcentaje exacto. ¿Cuántos son los privados de libertad, mayores o menores que consumen yo drogas? Puedo hablar de los que he trabajado yo. Yo lo que tengo la impresión, lo dijimos en el Parlamento hace años, que es una proporción muy elevada. ¿Cuánto? No sabemos porque es una cifra oculta. Lo que tenemos la seguridad es que hay drogas en las cárceles, probablemente existan, no sé si en la misma proporción o no, en el sistema penal juvenil. Tenemos, por lo tanto, adictos, activos, en carrera de consumo, mientras están privados de libertad. Y el Estado tiene que enfocar esa parte del problema, ese núcleo del problema, que es muy difícil, que requiere una inversión muy grande en recursos, al mismo tiempo que se plantea estas acciones de inserción. Es decir, hay que ser realista. No se puede facilitar con una mala experiencia un retroceso en este tipo de cosas. Usted sí procuraría un acompañamiento para el pasante. Porque aquí yo no tengo ninguna duda que se va a hacer una selección, que no van a ser los más peligrosos, todo lo demás. Pero una cosa es una pasantía de mayores de edad en el sistema estatal o en empresas, y otra cosa son los menores, por las responsabilidades jurídicas que esto implica. Yo insisto en que hay que defender la idea, hay que defender el proceso de inserción, hay que defender la idea de la progresividad que está en los tratados internacionales y en toda nuestra normativa que refiere a la privación de libertad. Progresividad es que la vida en una cárcel o en un establecimiento donde se cumplen medidas socioeducativas con privación de libertad, en el caso de los menores, se tiene que parecer cada día menos al encierro y cada vez más a la futura vida en libertad. Ahí está la clave de la reinserción. Bien. Pero eso hay que hacerlo bien. Bien. Germán Aller, ¿qué postura sobre este tema? Sí, bueno, primer punto, yo quizás por expresión jurídica ratifico lo dicho por Álvaro Garcés, que además de su trayectoria trabajando como comisionado parlamentario para la cuestión de las cárceles, es un distinguido profesor en la Facultad en Evolución de las Ideas, es decir, que hay una formación detrás, que no solo está la cuestión práctica, sino también hay un conocimiento filosófico del problema. Digo esto porque yo creo que hay que apostar a los técnicos, y más en un campo como este. Cuando hablamos de medidas alternativas, en realidad estamos utilizando expresiones viejas, casi superadas. El verdadero cambio de paradigma más profundo, el bisturí a fondo, no es penas alternativas, sino directamente un cambio de concepción sobre la pena. Es decir, partir de la base ya ni siquiera de penas sustitutivas, que son aquellas en las cuales no hay alternativa a reclusión, sino una que la sustituye. No, directamente la pena ante tal delito es X, que no es reclusoria, como tenemos casos en el delito de daño y otros más. Ese es un cambio paradigmático que Uruguay
a Uruguay llegó tarde, llegó en los años 90 y de ahí nace en el 7 de enero de 2004 la ley de penas alternativas, pero que en realidad se venía instrumentando. La idea es asociarla a penas alternativas a la privación de libertad. Claro, yo hago un cambio a la privación de libertad. Pretendo extirpar el tumor. A ver. Entiéndase, lo que tenemos que establecer es, no solo en lo jurídico, también en lo social, la idea, como pasa en muchos países del mundo, que no es que les vaya bárbaro, pero peor que a nosotros no les va y les va un poco mejor, porque no hay panaceas, acá no hay solución perfecta, pero que la idea de pena tiene que cambiar, así como en una época la idea de pena se asociaba con tortura y la muerte, siglos atrás, luego pasó a sustituirse por la prisión. Y la gente hay un referente social o comunitario de que solo hay pena si el individuo va preso y va preso en forma sufriente, doliente. Cuando no solo el mandato constitucional dice lo opuesto, sino que desde el punto de vista real, pragmático, empírico, la reclusión no favorece a la reinserción, con raras excepciones, de algunos tratamientos adecuados, en alguna prisión, pero la regla es que no en casi todas partes del mundo. Nuestra apuesta tiene que ser... ¿Pero usted quiere eliminar la privación de libertad? Eliminarla no, restringirla al terreno que está legislado en realidad, restringirla a su mínima expresión en la menor cantidad de casos posibles. ¿Por qué? Porque la reincidencia muestra cabalmente, es decir, no es una cuestión solo filosófica, que lo es también, pero yo lo dejo de lado en un programa televisivo hasta ahora y me concentro en lo pragmático. En lo pragmático, la reincidencia delictual y la reincidencia carcelaria, que no son exactamente la misma, pero es sumamente elevada. ¿Qué quiere decir? Que la cárcel no es la solución al problema, no soluciona el conflicto, genera más odio, más rabia, cuando sale a delinquir, delinque con más violencia, y eso lo sabe todo el mundo. A menos que tuviéramos un sistema carcelario realmente con otro paradigma, más de rehabilitación que punitivo. Para producir ese cambio paradigmático, nosotros no podemos pensar en un país como Uruguay, con una escasa población, en prácticamente redondeando más de 10.000 reclusos. Pero ¿no hay otro problema grave en paralelo? Hay 10.000 reclusos porque hay un 50% que no tiene condena y pasan los años y sigue ahí adentro. Claro, pero la práctica enseña que esos presos sin condena, que son una cifra relativamente próxima a la mitad, un poco superior a la mitad, en realidad la estadística muestra luego que la inmensa mayoría van a ser condenados. Entonces, tampoco podemos jugar trampas al solitario, es decir, son presuntos inocentes, pero no los tratamos como tales. Si realmente los tratásemos como presuntos inocentes, no estarían presos. La inmensa mayoría, salvo un cupo reducido de ellos, que sí lo estaría porque, bueno, las situaciones, tanto en la ley, en el Código del Proceso Penal aprobado, pero no en vigor y que ya se va a modificar de aquí a poco tiempo, pero iría por ese camino. Es decir, no estoy diciendo algo distinto de lo que el legislador mandató en la ley del Código del Proceso Penal. Ahí se enmarca entonces la gracia. La gracia es un instituto de clemencia que con un sistema institucional bien organizado no tendría por qué existir. Es el perdón del príncipe. El príncipe cuando llegaba, o el rey nuevo, el jubileo, otorgaba indultos, gracias, equivalente a perdones, como un acto, jubileo, bien has dicho, querido amigo Fernando, una especie de festejo para mostrar lo bueno y magnánimo que puedo ser, pero dentro de un mes verás lo cruel también que puedo ser. Exacto. Y esa era la historia. Yo dije un mes, es antojadizo el tiempo, pero esa es la historia real, medieval. Son institutos, la gracia, el indulto, el perdón, la amnistía, que existen porque reconocemos fallas sistémicas. En un sistema no perfecto, pero mucho más operativo, habría que dejar que las decisiones sean de los que tienen que tomarlas. Entiéndase en este caso los jueces de la causa en su diferente escala, primera instancia, segunda instancia y eventualmente casación, pero no otros institutos. Y de hecho en el mundo tienden a ir desapareciendo. Nosotros no podemos solventar un sistema, por ejemplo, de obtención de la libertad en lo que se llama la libertad graciosa, entiéndase, otorgar integrante de la Suprema Corte la libertad por gracia. ¿Con qué información cuenta la Suprema Corte, justamente, o los miembros que actúen en el caso, para evaluar a quién sí y a quién no se le da la libertad? Bueno, en primer término se establece por acordada cuáles podrán desfilar, porque realmente es una especie de desfile, cuáles están en situación de acceder. Una vez que se determina eso por acordada la Suprema Corte de Justicia y se fija la fecha, etcétera, etcétera, los representantes de la Corte, los integrantes, se distribuyen y van por todo el país, en algo que es extenuante además. Donde se van presentando los que... La Corte se paraliza prácticamente para abocarse a un instituto medieval. ¿A dónde van los reclusos con su abogado defensor? El recluso está en su recinto
carcelario. Ah, no se presenta ante el juez. Pensando en el interior, el que se desplazan son los ministros de la Corte. Bueno, se hace un análisis por parte del juzgado de los que cumplen los requisitos y se hace una especie, llamémosle carpeta, por decirlo de alguna manera, a los ministros que la realizan en ese momento, y el individuo tiene un minuto de gloria en el que podrá él y o su abogado expresar algo, pero no sobre el tema de fondo, lo cual es todo... A ver, ahí se iba a preguntar, ¿sobre qué? Sobre, mire qué bien, qué buena conducta tuvo mi cliente, si es que habla el abogado. Sí. ¿O se revisa la inocencia o culpabilidad del recluso? ¿Se va a las causas que lo llevaron a no se puede revisar si es inocente o culpable. Y cuando el abogado... Se supone que eso ya está determinado. Tratamos de decir eso, porque igual tratamos de hacerlo, enseguida nos van a cortar, con razón, porque son las reglas de juego. Nosotros llegamos hasta el límite de lo que nos dejan. Pero va a ser eso. Entonces, ¿qué va a discutir? Es una cuestión un poco extraña, porque si no llega a ser conforme a la acordada, en algunos años sí, en otros no, condenado. Si no es condenado y es un presunto inocente, ¿por qué no poder decir yo que es inocente cuando es presunto inocente? Cuando se trata de alguien que todavía no tiene sentencia, y el individuo va a tener que reconocer que no va a volver a hacer lo que dice que no hizo. Entonces... ¿Se me entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Qué quiere decir? Que es un instituto que yo no soy partidario de eliminarlo en el Uruguay de hoy, porque descomprime parcialmente el sistema carcelario. Le estamos dando una cataplasma a una herida mucho más grave. Sí, pero entonces, el descomprimir no tiene su otra cara. Tiene el término de descomprimir el sistema carcelario está fantástico, pero puede haber familias de víctimas muy dolidas o que se sienten injuriadas con esto. Ahí está el tema del cambio de concepto de pena. Si nosotros partimos de la base de que la pena es el resarcimiento de la víctima, estamos equivocadísimos. La pena no apunta al resarcimiento de la víctima. No la apunta ni legalmente, ni constitucionalmente, ni humanitariamente, porque entonces estaríamos alimentando la sed de venganza. Es decir, me quedo tranquilo porque fue preso el que mató a fulano. No, pero tal vez me quedo tranquilo de que no va a seguir matando porque está preso. Sí, el único dato es que en general los homicidas no reiteran la conducta. Empíricamente no. En la práctica no. Sí. En otros delitos sí, pero yo dije matar. Claro. Y yo dije en delitos contra la propiedad, la reincidencia es mucho más. Entonces ahí vamos a qué delitos pueden ser integrar la acordada, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de delitos? La Corte establece cada año una serie de parámetros y eso queda librado a ellos porque es discrecionalidad en buena medida de ellos. Y sin embargo, bueno, usted dice que no reinciden en el homicidio. Es bajo. ¿Cuántas veces hay en los antecedentes, cuando atrapan a un asesino, antecedente por haber dado muerte a, o que se descubrió que en realidad también había formado parte del homicidio de tal? Bueno, en el caso de que se descubra es un hecho nuevo, novedoso, no podemos decir nada. Estadísticamente en el mundo el homicidio no es de los delitos con más reincidencia. Son lógicamente los delitos contra la propiedad o algunos que tengan que ver obviamente con delitos sexuales o hasta eventualmente lesiones, pero ya empieza a reducirse la escala. El homicida rara vez, salvo que sea un profesional de ello o algo por el estilo, rara vez reincido, que sea un psicópata, alguna cuestión de otra índole. Es decir, en general el homicidio obedece a causas puntuales, coyunturales y suele no repetirse, lo que no quiere decir que no amerite pena, y una pena importante. Pero no es allí que encontramos los mayores problemas de reincidencia delictual o de reingreso carcelario. Lo vamos a encontrar en delitos contra la propiedad, donde el individuo en la prisión no va a hallar un ámbito adecuado para formarse para una vida en sociedad. Plantearse otro camino cuando claro, esté libre, entonces ¿no? la idea de que las penas puedan ser de otro tenor y reservarla para delitos muy graves, donde estará, por supuesto, la rapiña, el copamiento y todo lo demás. Pero somos conscientes que un alto porcentaje de los presos que hoy tiene Uruguay poblando las prisiones saturan al sistema, nada les va a dar ni a ellos ni a nosotros. Al revés. Es al revés. Es una universidad del crimen, como decía López Rey y Rojo. Transformando en escuelas de delincuencia. Bueno, hay cifras en ese sentido, ¿no? Sí. Si comparamos, por ejemplo, la cantidad de homicidios, en el Uruguay en 1980 se denunciaron 126 homicidios. El año pasado, 262. Es decir, hubo un aumento real en la cantidad de homicidios. Si en el mismo periodo comparamos las rapiñas, en el año 80 el Ministerio del Interior daba cuenta de un poquito más de 1000 rapiñas, 1015 si no recuerdo mal. El año pasado fueron más de 20.000. Es decir, que las rapiñas se multiplicaron por 20 en los últimos 35 años. Y eso partiendo de la base de que no conocemos la cifra oculta. Y ahí está que probablemente sea 7, 8 o 10 veces más. La que no se denuncia. Porque en el caso de los homicidios, por una vía, por la denuncia, por la notoriedad, lo que fuere, llega a conocimiento de la autoridad. Claro. Pero en el caso de los hurtos, en el caso de las rapiñas, la cifra oculta hace que por lo menos cada 100 delitos denunciados,
otro 45, 50, 55% ha ocurrido y no se ha registrado. Por lo tanto, en realidad la cantidad es mayor, lo cual hace que pensemos que el problema de la inseguridad no es sensación térmica, como se ha dicho, que no es por casualidad que la gente en Uruguay considera que el problema de la inseguridad es el principal problema, sino que ha habido realmente un aumento en la cantidad de delitos. Al mismo tiempo, y se decía, ha habido un crecimiento exponencial en la cantidad de privados de libertad. Lo que aquí fue dicho, la tasa de prisionización, es decir, la relación entre la población total y la población privada de libertad. ¿Me permitís agregar solo una ¿Sí? postilla? A eso se añade que en este tipo de delitos, saquemos ahora el homicidio, porque el homicidio es un delito que tiende a aparecer, es decir, es relativamente reducida la cifra negra, pero los delitos contra la propiedad no. Hay una tendencia también marcada, notoria, de la gente a no denunciarlos. Quiere decir que si tenemos más presos por esos delitos, si tenemos más denuncias, pero también tenemos más cantidad de los que no denuncian, bueno, hagan la sus cifra cuentas. oculta es muchísimo más. Eso es muy importante, perdón. La no denuncia revela no confianza. Entonces, cuando en una sociedad la gente comienza a no denunciar, allí hay una cuestión que es muy preocupante hasta la propia base del Estado de Derecho. ¿Únicamente no confianza o puede denunciar un estado de situación de violencia tal que ya la justicia por mano propia, la amenaza y todo lo que viene alrededor del que denuncia? Eso solo daría para un programa más, pero lo cierto es que tenemos un aumento brutal en la cantidad de personas encarceladas y a pesar de eso no ha bajado la curva ascendente del delito. Entonces, así como en el deporte se dice, cuadro que gana no se toca, cuando hay un problema, lo primero que tenés que hacer es revisar hacia dónde estás caminando, si estás haciendo bien las cosas. Yo estoy convencido que no se están haciendo bien las cosas. Ahora, permítanme, en el marco que ustedes mismos acaban de describir, dando cifras, hablando del estado de inseguridad que siente el uruguayo hoy, ¿cómo creen que se puede recibir o cuán receptivo puede ser el país, la sociedad en realidad, frente a cambios de paradigma con lo que tiene que ver con la pena, justamente, bueno, con las medidas concretas, aunque no le guste, por ahora se llaman así, ¿no? Sustitutivas, las penas sustitutivas o alternativas, con la institución de la gracia? ¿Cómo les parece que eso repercute en ese Uruguay de hoy? Y sospecho que el enfoque del doctor Aller va a ser más filosófico, el mío va a ser un poquito más pragmático. Yo me voy a quedar en la primera estación. Es decir, la idea de estas medidas yo creo que no genera ningún tipo de polémica. Estamos todos de acuerdo que dentro del campo de las penas tenemos las privativas de libertad para los delitos graves, las no privativas de libertad para aquellos que no ofenden gravemente a la sociedad. La cuestión es, ¿tenemos nosotros un marco legal bueno en materia de medidas sustitutivas? Bueno, ahora vamos a preguntar razonablemente eso. Bien. El problema está en otro lado. ¿Dónde? En la primera estación. Para mí, el problema está en que las medidas no se cumplen o no se cumplen bien o no son utilizadas porque no hay un respaldo administrativo que las haga aplicar bien y que las torne confiables para el operador de justicia. Bien. Andrés, perdón, querías decir algo. No, primero que le da mucho nivel al debate tener invitado de lujo, ¿no? Aparte del doctoral, aparte de ser catedrático de Derecho Penal, también es docente de Criminología, razón por la cual tiene la doble condición para hablar del tema con mucha propiedad. Cuidado el micro que te pega. Sumarle también que el doctor Garcés, aparte de ser profesor de facultad, lo cual hace que los que estamos en el rubro estemos un poquito intimidados hoy, ¿no? Pero bueno, no, igual a Germán lo conozco porque lo pude acompañar un año entero en un curso, así que conozco lo que dice porque lo he escuchado. No nos asusta nada de lo que yo pueda No, decir. está muy bien. Fuimos compañeros hace muchos años en otros lugares. Señores, dale, no, después en la tanda charlamos, Perdón, pero tratemos de aprovechar. Lo que digo es lo siguiente. Descontracturar al pobre. No, pero los conozco bien, tranquilo. Ponga opinión. Lo que me parece es que a veces tenemos una discusión a nivel social en una dicotomía de dos extremos. Por un lado, y respetable todo, ¿no? Unos que dicen que la gente que ha delinquido no merece nada, merece castigo, lo tiramos en un calabozo, tiramos la llave y ya está. Sí, te la llevo más, si querés, al extremo de la caricatura, al derechos humanos de los delincuentes, derechos humanos de los no delincuentes, que es esa dicotomía falsa. Como alguna vez dicen, ¿no? Derechos humanos para los humanos derechos, esas frases terribles, lapidarias. Y del otro lado tenemos el otro extremo, que el que delinque, porque su entorno y su situación lo ha obligado a eso y no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que hace porque no tenía otra opción desde donde salió. Yo creo que esto en algún lado hay que ir por el medio, ¿no? De respetarle a la gente la bronca que tiene cuando es víctima de algún tipo de delito, que es respetable. A las personas que tienen un familiar que ha fallecido o han sido repiñadas o lastimadas, hay que respetarlas, hay que entenderlas. Pero es lógico que ninguna sociedad va a avanzar si lo que vamos a buscar es
calmarle la sed de venganza a la persona que fue víctima de un delito. Pero es sed de venganza pretender que... Pero es sed de venganza... Pero te pregunto, Martín... No me dejan terminar. Andrés, te pregunto, ¿es sed de venganza, te parece, cuando uno quiere que la persona que es responsable lo que digo es hacia que ti los o términos tu que familia manejado. cumpla? Lo que digo es, tenemos que buscar un equilibrio. Y las partes interesadas en el asunto son partes. Entonces, ellos no van a dar el equilibrio. El Estado y la Administración tiene que dar ese equilibrio. Decir, bueno, yo tengo que empezar a entender a la gente que fue víctima de delito. Y tengo que también empezar a entender que las propias personas que están en un régimen marginal de vida, que son la mayoría del régimen de la población reclusa, ¿no? Son personas jóvenes que han delinquido en propiedad. Eso no hay con qué darle, ¿no? Son casi todas personas que tienen que ver con rapiñas, hurtos y copamientos y demás. Entonces, ¿le vamos a achacar la culpa a su, digamos, momento socioeconómico? ¿O también les vamos a asignar alguna responsabilidad? Entonces, el Estado, ¿dónde está con esto? ¿Qué está haciendo para que esto cambie? Mete gente para dentro de la cárcel como si fuera una fábrica. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto si no hay un cambio de cabeza importante por parte del Estado a la hora de decir, ¿para qué meto a la gente presa? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué metemos a la gente presa? Del Estado a todo nivel, a nivel ejecutivo y a nivel judicial, porque el Poder Judicial, acá yo he escuchado en este programa varias veces, porque este tema es recurrente, lo hemos hablado más de una vez, de que hay jueces que no temen aplicar una pena alternativa o otro tipo de pena que no sea la reclusión de libertad por lo que le digan después o por el miedo que tienen a lo que pueda pasar después. Entonces también hay un tema de formación de nuestros jueces, ¿no? Y cuál es el respaldo que tienen si no le aplican la restricción de libertad a determinado individuo que después mirá si pasa algo. Eso yo creo que acá lo he escuchado muchas veces. En casos del arma pública, cuando lo consideran así, es más notorio. Pero es lo que decía, la falta de respaldo administrativo. Si un juez dicta un decreto de procesamiento y dispone la prisión en la casa, el arresto domiciliario, y no tiene un medio electrónico, es un acto de fe. Entonces, tener un mecanismo, un soporte administrativo que haga el seguimiento de cómo se está haciendo el cumplimiento de esa pena. Garantía para todos lados. Eso es fundamental. A ver, vamos a las penas que no son con privación de libertad, justamente. Ejemplos. Bueno, hay un ejemplo, yo lo pongo siempre en facultad, que es fantástico. El caso de un chico que tuvo un accidente un sábado de noche, ese accidente tuvo consecuencias fatales, él era estudiante de medicina, no recuerdo si de segundo o de tercero, y entonces en lugar de mandarlo al CONCAR, lo enviaron a la Policlínica de Paso Carrasco a cumplir tareas comunitarias. ¿Cuál fue el resultado? Cuando vencieron los 180 días el plazo de la medida comunitaria, él pidió para quedar como voluntario. Hay que elegir bien la medida, hay que buscarle el rendimiento. Eso no se puede hacer en el caso de los, por ejemplo, los reiterantes, ya no hablo ni siquiera de los reincidentes, no tendría ningún sentido hacerlo. Pero hay que elegir bien la persona. Yo le cuestiono eso, ¿sabe qué cuestiono? ¿Sí? Porque muchas veces un reincidente, nuevamente digo, el delito es delito y alguien robó, rapiñó, encaró a alguien y es el mismo. El tema es cuál es la causa que está detrás. Gran parte de los delitos que tenemos contra la propiedad están estrechamente asociados al consumo indiscriminado de drogas o problemáticas vinculadas a la adicción de drogas. Y realmente el delito es igual, la persona lo hizo y lo hizo en estado alterado, y lo hizo en un estado de generar violencia y es delito igual. Tratémoslo. El tema aquí es que el tema es desde dónde lo miro. Si yo miro desde el delito solamente, objetizo a la persona y no veo la causa que hay detrás. Puedo analizar la causa y efectivamente puedo encontrar una respuesta a la causa, no al delito. ¿Pero qué quiere decir? Que entonces no importa si no, el delito importa igual y el delito habría que darle la pena No, el delito importa igual, la pena es la misma, lo importante es dónde tratamos a la persona. Bien, yo mando a una... Está claro, pero en concreto... Yo mando un adicto al CIRPA y he tenido casos de menores de edad de hogares del CIRPA. Mando un adicto a una cárcel donde circula droga, donde hay narcomenudeo, donde hay... El circuito de drogas es mucho más dramático. Lo que estoy haciendo es potencializando más su conducta delictiva. Estamos de acuerdo, si yo lo abordo pero el día de mañana recupera su libertad y esa persona que potenció su conducta delictiva en el sistema carcelario sale y vuelve a cometer delito, ¿habría que evaluar la pena alternativa en ese caso o no? Si vos evaluás la causa, si vos ves que el patrón de conducta tiene que ver con un patrón adictivo y la adicción es dependencia química, tratá la dependencia química. Victoria, acá hay una
cuestión y sacar el todas problema de estas ahí. personas de las que estamos hablando van a volver a la sociedad porque nosotros no tenemos cadena perpetua, no tenemos todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo objetivo es que todas las personas que delinquen por una vez, 2 veces, 3 veces van a volver a la sociedad. ¿Cómo hacemos para que vuelvan y para cuidarnos nosotros? O sea, nosotros no nos vamos a cuidar con la gente adentro. Nosotros nos tenemos que cuidar de cuando la gente salga. Estamos de acuerdo, pero por algo el propio comisionado Garcés, con su experiencia, plantea que no le correría, en su opinión, la pena sustitutiva si se trata de reincidentes. Pero el tema, Victoria, es que si vos aplicás una pena y esa pena hizo que la persona reincida, te tenés que replantear un montón de cosas. Claro. Entonces, ¿cómo se replantean? Yo no sé, no tengo formación jurídica, pero tenés que ver cómo te lo replanteas. Sobre el tema de la reincidencia delictual, es un tema también muy estudiado. Tanto el proyecto de Código Penal argentino como el uruguayo, como algunos códigos en el mundo, se están planteando el discurso exactamente al revés. ¿Cómo? A ver. Entiéndase, si la persona vuelve a delinquir cuando ha operado sobre él todo el sistema, es decir, el castigo, el tratamiento, terapeuta, psicólogo, sociólogo, bueno, en fin, lo que corresponda, hay que admitir que parte del fracaso es del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos castigarlo 2 veces por lo mismo. No podemos sumarle un castigo al otro. Le tendremos que imputar la segunda conducta, pero no cargarle la segunda conducta más pena por la primera, que ya pagó. Como si no hubiera antecedentes, digamos. No es que no sea antecedente, es simplemente un criterio humano de racionalizar el tema. Entiéndase, si nosotros cada vez lo castigamos más, lo que hacemos, volvemos al circuito que decía Fernando en cierta medida. Si nosotros nos estamos planteando, ¿por qué este muchacho? Porque el prototipo o estereotipo de un delincuente uruguayo tiene 20 y poquitos años si es adulto. Tiene 18 a 22, 23 años, si es adulto. Partiendo del adulto y no del menor. Si ese muchacho entra y sale de la prisión y no es por la desidia de los jueces, porque me consta que salvo muy rara excepción que puede haber un error, no es así. Es porque no hay pruebas, es porque la policía no hizo su trabajo de la mejor forma, o no fue suficiente, o porque también la defensa juega. Pero la realidad es que corresponde a derecho, es decir, no me duelen prendas en defender esa posición a rajatabla, porque es la digna de un Estado de Derecho. Si ese individuo vuelve a delinquir y hemos fallado como sociedad en el tratamiento hacia él, no podemos o no debemos, sostienen muchos autores, colegas, estudiosos, prácticos, no tenemos por qué cargarle más tiempo de reclusión, porque lo que va a hacer es seguir potenciando más odio y más resquemor del individuo para cuando salga. Si nosotros no logramos encontrar sistemas, que los puede haber, no son fáciles, ni van a producir éxito en todos los casos, seguramente en algunos, en una cantidad pero superior a la actual, lo cual ya justificaría. Si nosotros no logramos mecanismos o sistemas para que el individuo regrese a la sociedad de modo que sea convivible en ella, pues realmente la prisión tampoco va a surtir ningún efecto. Es decir, el esquema de tenerlo en lugar de 4 años, ahora 8 años, lo único que hacemos es diferir eso partiendo del supuesto de que no delinque dentro de la prisión, lo cual es otro pequeño detalle. Los delincuentes delinquen afuera y adentro. Se desprende de algo de lo que decía Frontán hoy, no lo dijo así, pero también la famosa es cierto. escuela de crimen, ¿no? Las cárceles no están fuera de la sociedad, están dentro de la sociedad. Tenemos que hacer la primera pausa. De todas maneras, me parece fundamental volver a las características hoy en nuestro país de las penas sustitutivas. Entre sus carencias se menciona, bueno, o por lo menos se pregunta de afuera, ¿quién la supervisa? ¿Quién asegura que se cumplan? ¿Quién le rinde cuenta a quién cuando se emplea como mecanismo la no privación de libertad? Vamos a hacer la primera pausa. Antes te saludo, Vero. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Muchísimas gracias. Y justamente la pregunta de hoy para todos quienes nos miran en casa es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con las penas sustitutivas? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com o se pueden comunicar también a nuestro Twitter @estabocaesmia12 o nuestro Facebook, como prefieran, estabocaesmia12. Vamos a leer en cualquier momento también los comentarios que ya están llegando por SMS y eso va a ser en pantalla. Así que también nos pueden mandar un mensaje con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, les comento antes de ir a la pausa que este es el mes aniversario de la óptica Estela Ginchuk, que abrió su primer local en Sarmiento y Francini. Desde ese mismo día el asesoramiento, la atención y la